Buenos días. Antes de nada, quería dar las gracias a la organización del Congreso Ezos Pazos Mizos por permitirme participar en él y además hacerlo de esta forma a través de una ponencia barra vídeo. Mi presentación se titula El viaje superheroico a través de las 5 etapas del duelo en WandaVision, y en ella voy a hablar de cómo en esta serie se utilizan las 5 etapas del duelo para innovar en el viaje del héroe y volverlo puramente un viaje emocional, lo cual se logra a través de referencias transficcionales a series de comedia estadounidenses o sitcoms. Wanda es un personaje que desde su introducción en Avengers Age of Ultron nunca ha tenido un papel protagonista, pero eso cambia en 2021 con la serie WandaVision. En esta serie se explora el dolor que Wanda sufre en películas anteriores, en concreto la doble muerte de su novio Visión en Avengers Infinity War. Y cuando digo doble muerte no es una metáfora. Primero es la propia Wanda la que mata a Visión para impedir que Thanos, el villano de la película, se apodere de la gema que éste tiene incrustada en la mente, y después será el propio Thanos quien rebobine el tiempo para poder apoderarse de la gema y matar a Visión en el proceso. En WandaVision, Wanda utilizará sus poderes de manipulación del espacio y de la mente para crear un mundo alternativo en el que Visión está vivo y junto a ella. Pasamos ahora a la parte de Joseph Campbell. En El héroe de las mil caras, o The Hero with a Thousand Faces, Joseph Campbell describe el viaje del héroe, o monomito, 17 pasos que forman la estructura de las narrativas míticas de la antigüedad, que a su vez divide en 3 etapas principales: la partida o separación, la iniciación y retorno. En la etapa de la partida, el héroe o heroína debe abandonar el mundo conocido y ordinario para adentrarse en un mundo especial, sobrenatural o de alguna forma extraordinario. Allí, durante su proceso de iniciación, superará una serie de pruebas, alcanzará la madurez y logrará conquistar una trascendencia del mundo sobrenatural. Será entonces cuando regresa de vuelta al terreno de lo conocido para poder compartir con su comunidad todo lo aprendido durante su viaje. Tras la publicación del libro, el análisis de Campbell sobre la estructura de ciertos mitos y narraciones cobró relevancia cultural, y escritores y creativos de varias áreas desarrollaron sus propias versiones. George Lucas probablemente sea uno de los más conocidos, ya que ha reconocido en numerosas ocasiones haberse inspirado en el libro de Campbell durante la primera trilogía de Star Wars. También podemos encontrar el monomito en la estructura de obras como la saga de Regreso al Futuro, El Rey León, Matrix, Los Juegos del Hambre y otras tantas. Las películas del universo cinematográfico Marvel son uno de los casos donde más se han utilizado o incluso sobreutilizado el monomito, a la vez que se innovaba en ciertos aspectos del mismo. En general, casi todas las películas de Marvel que nos narran la historia de origen de un superhéroe concreto, como en Iron Man, Thor o Capitán América, se utiliza una interpretación clásica del monomito, respetando casi todos sus pasos. Esta aplicación de la estructura de Campbell contrasta con las posteriores innovaciones que se han hecho sobre el monomito en otras obras de Marvel, como en Avengers Infinity War, donde el viaje del héroe se narraba desde la perspectiva de Thanos, el villano, que se percibe a sí mismo como salvador del universo, o la propia WandaVision, donde el monomito se aplica a Wanda y su viaje a través de las 5 etapas del duelo, como veremos a continuación. Elizabeth Kubler-Ross escribió su libro On Death and Dying, traducido como sobre la muerte y los moribundos, en 1969, como un manual de enfermería para mejorar el trato a los pacientes terminales. En el libro menciona cómo los avances científicos dejaron en el olvido el trato personal e individual al paciente, y se pregunta si la medicina debe seguir siendo una profesión humanitaria y respetada o una ciencia nueva e impersonal, puesta al servicio de prolongar la vida en lugar de disminuir el sufrimiento humano. Posteriormente, en su último libro, On Grief and Grieving, traducido como Sobre el duelo y el dolor, que escribió junto a David Kessler, aplicaría estas 5 etapas a personas en duelo, en lugar de a pacientes terminales. Kubler-Ross describe estas 5 etapas que documenta tanto en los pacientes terminales como en familiares o personas que han perdido a seres queridos. Las 5 etapas son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estas 5 etapas, aplicadas a personas reales, no deben entenderse como una transición lineal, sino como una guía que puede ayudar a los doctores a tratar a sus pacientes, lo que hoy en día se conoce como cuidados paliativos.
Cómo los pacientes reaccionan a las noticias de su muerte inminente depende sobre todo de la personalidad del paciente, y Kubler-Ross da numerosos ejemplos y muy detallados sobre pacientes que se salen de esta interpretación lineal de las 5 etapas. De hecho, en el último libro, On Grief and Grieving, que escribió junto a Kessler, los dos autores se esfuerzan por romper esta malinterpretación lineal de los 5 estados. Incluso antes de comenzar el libro hay una nota previa en la que se afirma que no hay ni forma ni tiempo correcto para llevar un duelo. Hago hincapié en esto para romper un poco la idea de que hay un camino correcto para superar un trauma, ya que esa no era la intención de Kubler-Ross al escribir ninguno de sus libros. De hecho, esta idea tan nociva de que el trauma sigue un proceso emocional lineal y único es una de las estrategias argumentativas utilizadas para revictimizar a víctimas de violaciones y abusos sexuales. Por ejemplo, cuando se les increpa acusándolas de no haber sufrido lo suficiente o se sugiere que una víctima de verdad no actuaría de determinada forma. A pesar de todo esto, en la cultura popular las 5 etapas del duelo han trascendido de forma lineal. Por ejemplo, en un capítulo de House se señala que Cameron está pasando por las 5 etapas en lugar de su paciente, mientras que el Dr. House las va apuntando en una pizarra. El protagonista del Día de la Marmota, o Groundhog's Day, avanza por las 5 etapas durante toda la película, hasta llegar a la aceptación. En el videojuego Gris también se utilizan estas 5 etapas como trasfondo para los diferentes niveles por los que va pasando el jugador. En fin, hay numerosos ejemplos en la cultura popular y casi todos, sobre todo todos los más explícitos, tratan estos 5 estados como un progreso lineal. Con estos ejemplos, lo que quiero que quede claro es que, por mucho que la ficción intente, como decía Aristóteles, resultar verosímil, esta verosimilitud no implica que las emociones que en la ficción se representen sean emociones reales. En concreto, la representación en la ficción de emociones complejas como un cúmulo de categorías lineales puede funcionar muy bien en personajes de ficción, ya que vemos claramente la evolución lógica, entre comillas, del personaje, pero no se puede aplicar a la realidad. Antes no he mostrado las 5 etapas de forma lineal, pero ahora sí vamos a hacerlo de esta forma, ya que vamos a hablar de ellas en el contexto de la ficción. Las coloco en un semicírculo en lugar de en un círculo completo, porque quiero superponerlo al círculo anterior que ilustraba el viaje del héroe de Campbell, donde vemos sus 3 partes principales: partida, iniciación y retorno. La primera y la última estarían dentro del mundo ordinario y la iniciación dentro del mundo extraordinario. Así que ahora voy a comentar este modelo del viaje traumático a la vez que comentamos WandaVision. Al fusionar ambos modelos, en el punto de la partida, dentro todavía del mundo del ordinario, es donde se producirá el suceso traumático, que equivaldría a la llamada la aventura de Campbell, solo que en este caso no es tal la aventura. En el caso de Wanda, tal y como se nos narra en la propia serie, este suceso traumático sería la muerte de su novio Visión en Avengers Infinity War, como ya hemos comentado. Una vez establecido el trauma de Wanda, tendrá que cruzar el umbral hacia un mundo extraordinario y hasta ahora desconocido, el del dolor. En un flashback que observamos en el capítulo 8, vemos cómo Wanda, tras visitar la parcela que Visión había comprado para que construyesen su casa, se desmorona y accidentalmente esclaviza mentalmente a los habitantes de Westview, modificando a su vez el entorno del pueblo para que se asemeje al de las sitcoms que siempre le han supuesto un lugar seguro y conocido. Este es un aspecto clave de la creación del mundo de Wanda. No es simplemente que busque en la ficción lo que no puede encontrar en la realidad, sino que, utilizando sus poderes de alteración de la realidad, traslada al mundo real las ideas sobre el amor y la seguridad que conocía de la ficción. Voy a poner de nuevo el círculo para orientarnos. Acabamos de partir del mundo ordinario y nos sumergimos en el universo extraordinario, creado por Wanda, que también es el mundo del dolor y del trauma. Y aquí es donde ella pasará por las 5 etapas del trauma descritas por Kubler-Ross. En sí misma, la creación de este mundo ya supone el primer gran acto de negación de la realidad por parte de Wanda, y el primer y segundo episodio, dedicados respectivamente a los años 50 y 60, la continúan.
En el primer episodio vemos a Wanda y Visión felizmente enamorados y en situaciones que recuerdan a las de sitcoms de los años 50 y 60 como I Love Lucy, Te quiero Lucy o The Dick Van Dyke Show, el show de Dick Van Dyke. Durante estos 2 primeros episodios presenciamos pequeños momentos en los que ocurre algo extraño, que se sale del canon de estas sitcoms y parece que va a romper la ficción de Wanda, pero ella rápidamente reescribe la realidad para que Vision no sospeche nada. En el tercer capítulo, en el que Wanda pasa por los 9 meses de embarazo en cuestión de horas, es donde se empieza a desarrollar el componente más familiar de la serie, con referencias a The Brady Bunch, la tribu de los Brady o All in the Family, todo en familia. También es en este episodio en el que Monica Rambeau, que entró voluntariamente a Westview y fue controlada automáticamente por Wanda, intenta hablar con ella sobre la realidad. Wanda reacciona con ira, atacándola y lanzándola fuera de Westview. Esto no lo vemos explícitamente en el tercer episodio, donde solo se intuye, sino en el cuarto. Y es además en este cuarto episodio en el que vemos por primera vez un capítulo en el que no se centra en la ficción de Wanda, sino en Monica Rambeau y en cómo llega a formar parte de SWORD, el equipo de élite que se encuentra a las afueras de Westview y trata de entender qué ocurre en el pueblo. En el quinto episodio nos encontramos a Wanda con sus 2 hijos, que han crecido tan rápido como se gestaron, imitando las series de los años 80 como Family Ties, Enredos de Familia o Full House, Padres Forzosos. En este episodio comienza la etapa de negociación. Tras ser consciente de que hay un grupo de agentes de SWORD fuera del pueblo dedicados a romper la ficción que ha creado, Wanda se dirige a dialogar con ellos, intentando que la dejen en paz, mientras a su vez ignora el daño que ella está causando a los demás habitantes de Westview. Esta etapa de negociación también se refleja en sus conversaciones con Visión, ya que éste comienza a sospechar que Wanda le oculta algo. En una de las escenas del capítulo, Wanda intenta ponerle fin a una de estas discusiones haciendo aparecer los créditos finales. Al final de este episodio se introduce como personaje al hermano asesinado de Wanda, Pietro, solo que interpretado por otro actor y en el papel de cuñado bromista. En el siguiente capítulo, inspirado en el aire caótico de Malcolm in the Middle, Vision se inventa una excusa para explorar las afueras de Westview, mientras Wanda pasea con su hermano. Vision logrará salir del pueblo y, como personaje creado dentro de él, estará a punto de morir de no ser porque Wanda lanza otro hechizo que amplía las fronteras de Westview para salvarle. Después de este hechizo y de que Vision finalmente descubra parte de la realidad, Wanda se sume en el estado de depresión. Este séptimo capítulo imita el estilo de sitcoms como The Office o Modern Family, y en él veremos a Wanda hablando a cámara directamente y contándonos cómo se siente. Hasta ahora, todas las referencias a sitcoms, aunque sean relativamente obvias para quien conozca las series originales, han sido implícitas. No obstante, esto cambia en el capítulo 8. En este capítulo no solo descubriremos que Agnes, que desempeñaba el papel de vecina Cotilla, es realmente Agatha Harkness, una bruja que busca apoderarse del poder de Wanda, sino que también podremos ver a Wanda en distintos momentos de su vida a través de flashbacks, siendo influenciada por estas sitcoms, las cuales representan un lugar seguro para ella. En términos de Jeanette, las referencias que en capítulos previos eran hipertextuales e implícitas, en el capítulo 8 se vuelven intertextuales y explícitas. Después de ser obligada a afrontar su pasado por Agatha y vencerla en combate, Wanda acepta finalmente que es la Bruja Escarlata y libera a los habitantes de Westview, aunque esto implique perder a Visión y a sus hijos. Una vez de vuelta en el mundo ordinario, Wanda aparentemente acepta su situación y se va del pueblo. No obstante, en una de las escenas post-créditos finales, la veremos en una cabaña leyendo el Darkhold, el libro de los condenados que estaba en poder de Agatha. La serie termina dejándonos con la duda de si Wanda está realmente preparada para aceptar sus pérdidas y seguir adelante con su vida. Que Wanda termine con este libro será uno de los puntos clave para su aparición en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que se estrenó hace un par de meses, la película más reciente del universo cinematográfico Marvel. En cierta manera, Wanda sucumbe ante la tentación, que es otra de las pruebas que Campbell mencionaba en su apartado de la iniciación del viaje del héroe. En términos de Kabler-Ross, en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Wanda recaería de nuevo en la etapa de la ira, mostrando además otra cara de la misma, que es la de la envidia. Como conclusión,
Ya hemos podido ver que en el caso de WandaVision, la interpretación lineal de las 5 etapas del trauma encaja bastante bien con el apartado de la iniciación del monomito o viaje del héroe. Esto implica que, en sí mismas, las 5 etapas del trauma de Kübler-Ross se desarrollan dentro de un mundo extraordinario, lo cual resulta bastante lógico si lo pensamos en términos humanos, ya que tener que lidiar con el trauma de perder a un ser amado o con la propia muerte es algo que afecta al sentido de lo real. De forma un tanto superficial, puedo apuntar a que este solapamiento no es algo exclusivo de WandaVision y bueno, realmente es algo que hay que desarrollar más en el futuro y espero poder hacerlo también. Y como mencionaba antes, esto también se refleja en otras series y en otras obras de ficción, como en los ejemplos que ya comenté, la película del Día de la Marmota y el videojuego Gris. Dicho esto, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Voy a dejar en pantalla mis datos de contacto por si hay alguna pregunta, aunque bueno, también esto está en YouTube, así que podéis dejar comentarios ahí. Y doy las gracias de nuevo al comité organizador por organizar este congreso, nunca mejor dicho. Gracias.